El camino de Santiago, hecho de una manera que ahora explicaremos, como el camino de la vida, pero condensado. Es como si cada día fuera un año. Entonces te van ocurriendo muchas cosas, como te van ocurriendo en la vida, y si lo haces como un camino de búsqueda interior, lo hace... Para mí, el camino realmente hay que hacerlo solo. Solo nunca está, porque el camino hay mucha gente andando. Pero digamos, con la libertad de tú andar lo que tú quieras, de pararte cuando quieras y de tú decidir tú, ¿no? Entonces eso es mejor hacerlo solo, porque esas son como las condiciones, ¿no? De decir, mi camino lo ando yo, no tengo que negociar, ¿no? Tengo que... Entonces van apareciendo personas, tú vas caminando, caminas, pero después ocurre como en la vida. Camina un día, 2 días, 3 días, horas, una semana, más no se camina juntos. Yo he hecho también el largo, ¿no? 33 días. Entonces, después esas personas o tienen un ritmo más lento o les pasa algo, ¿no? Y entonces van, se paran unos días para descansar y las personas cambian, los grupos cambian. Y entonces es como las relaciones allí también se intensifican, porque cuando uno va andando también habla de vez en cuando, se va contando las cosas. Entonces hay que trabajar esas cosas del apego y el desapego. No tiene nada que ver que yo ahora ande un pueblo más para adelante o 2 ciudades más o una etapa más, porque en un momento dado yo tengo más fuerzas, ¿no? Y te separa de los que has estado hablando, y eso no es ni malo ni bueno, eso ocurre y ya está, aquí ocurre con naturalidad. Eso ahí está intensificado porque eso es intenso, y en la vida también. Es como una enseñanza. En la vida no ocurre eso diariamente. Tú no empiezas a conocer gente diaria y te separas y conoces, que puede ocurrir, ¿no? Pero en la vida cotidiana va más lento, ¿no? Va más lento. Por eso digo yo un día, un año, ¿no? En un año sí conoces a bastantes personas, te separas y te juntas de otras, ¿no? Unas se van, unas encuentran trabajos lejos, otras llegan, encuentran trabajo al lado de donde tú trabajas y hace amistad. Pero allí va intensificado en eso, en el que en un día ocurre todo. Y entonces en un día tú puedes ir andando, incluso los propios problemas físicos cambian durante el día, ¿no? Puedes tener un problema físico que te dure 3 o 4 días, el tendón de Aquiles, por ejemplo, o en un mismo día te está doliendo, ¿no? Ya de varios kilómetros, tiene molestias en un lado, en la cadera, pero después a las 2 horas está en la rodilla y en la cadera ya no. Es como que todo se va cambiando, y se intensifica. Y lo bueno de El Camino es que es un diseño, creo, que es anterior incluso al cristianismo. Lo toma después el cristianismo como suyo, que está lleno de símbolos, que podemos hablar de ellos después. Está repleto de símbolos tanto del cristianismo como de la época anterior, como de la época celta. Había las convenciones druídicas, los druidas galos y los que había también en Galicia y en el norte de España. Druidas eran simplemente los que tenían la religión antigua al cristianismo, que el cristianismo lo llama paganos, como despectivo, ¿no? Pero es simplemente otro tipo de visión y de sentimiento de la religión más matriarcal. Era una parte más femenina. Para mí el camino de Santiago es un camino que te lleva hacia la feminidad. Por eso creo yo que está lleno de símbolos templarios, de símbolos masones también, de cuando los constructores construían las catedrales góticas, los grandes constructores, masón es constructor, guardaban esos símbolos. Y esos símbolos tienen mucho que ver con el camino hacia la feminidad, que ya hemos hablado aquí mucho de eso, ¿no? La feminidad es el gozo en el camino, no en llegar a la meta. Eso te iba a decir.
El camino de Santiago se justifica en disfrutar las etapas más que el fin. Claro. Ya llega ¿no? Sí. Sin embargo, la gente llega, oye, ya ha llegado. Pero las etapas las disfrutan poco. Yo creo que con lo que tú te quedas, con el recuerdo real, es con las etapas. La llegada es otra etapa, es importante, porque es un final, podríamos decir, es un alef. Pero hay que disfrutar las etapas. Perdón, un alef no, un atao. Pero hay que disfrutar el camino. Entonces es como que el final es como sentir, eso se hace en el Tantra, es como sentir que lo que tú quieres llegar a ser, en el Tantra, por ejemplo, una deidad búdica, Vajrayogini, lo que tú quieres llegar a ser, tienes que sentir que ya lo eres. Y entonces eso a mí me encanta como símbolo, hay muchísimos símbolos en el camino, pero uno de ellos, espectacular, lo llevo aquí, el Latao. Latao, en la Biblia dice el Cristo, yo soy el alfa y el omega. Soy el principio y el fin. Alfa y omega, estamos hablando del idioma griego, ¿no? Latao es el hebreo. San Francisco toma este símbolo, es el alef y la tao. La tao es el omega. La tao, esta cruz, tao, es la última letra del alfabeto griego. O sea, ¿cuál es la meta del camino? La meta del camino es llegar a Santiago. Pero claro, si tú tienes como que estás sufriendo porque no has llegado todavía, porque te quedan 30 días, ¿no? O estás deseando llegar, te pierden muchas cosas. Entonces, vivir con la Tao es como vivir con la meta ya conseguida, ¿no? Entonces tú tienes aquí la Tao, que es una cruz muy potente. San Francisco la usaba como símbolo de amor, como símbolo de curación. Él firmaba con esta letra. Que me pareció curioso cuando lo leí, porque no sé si habéis visto en mi canal de YouTube y en la página web, yo uso un símbolo que es muy parecido a este, es una Tao, pero después aquí aparece una Ro o una P española, pero una Ro en griego, que sería Pérez Risi, ¿no? Entonces yo uso este símbolo como mi logo, ¿no? Juega un poquillo con eso. Entonces el camino está lleno de Taos. Es como decir, si tú quieres llegar a Santiago, solamente llegar es, hemos dicho, la energía yang, masculina. Un hombre como tan espiritual como tú y conocedor del espíritu, ¿en alguna etapa te ha emocionado? Sí, en muchas. ¿Y como consecuencia de qué? Vamos a ver. Mira, yo podría decir que el camino se puede dividir en varias partes cuando tú lo haces entero. Yo lo hice desde Francia, quise hacerlo tradicional, lo puedo hacer en menos días y en más. Pero yo lo quería hacer la tradición de 33 etapas, porque son los 33 grados de la masonería, son las 33 vértebras que tenemos en la columna vertebral, que es por lo de la energía kundalini del yoga también va subiendo. Entonces yo quería 33 etapas. Entonces yo dividiría todo como una primera parte que podemos considerar más física, más, no solo física, sino también más pasional. Y más mental, ¿no? La mental yo la vería más en el medio, más cuando llegas al páramo de León, que eso es soledad. Tú puedes ir con todos los grupos del universo, pero tú en el páramo no andas con nadie, porque el páramo hace tanta calor, es tan yermo todo, como es cuando el Quijote iba, ¿no? En uno de los capítulos del Quijote, el Quijote llegamos ahogadito en agosto, ¿no? Y llega ahí, pues en ese páramo, en invierno no, claro, en invierno es distinto, pero en verano, en ese páramo, ahí te enfrentas tú a tu propia soledad. Entonces, esa sería ya la parte segunda, la parte mental. Y después llegaríamos a una tercera parte, que podríamos decir que es más espiritual. Espiritual es un nombre, ¿no? Es más como de ya decir, ¿quién soy yo? En las primeras partes te estás preguntando, ¿qué cuerpo tengo? No, a ver lo que me aguanta, a ver si seré capaz, porque empiezan, claro, tú no estás acostumbrado a andar a 25 kilómetros al día, evidentemente, no. Bueno, algunos sí, pero yo no, la mayoría no. Entonces, claro, ahí empieza a decir tú, no sé si aguantaré. Yo en la primera etapa dudé, digo, yo no sé, esto era algo físico. En la primera dije, yo me voy a los Caños de Meca. Yo cago aquí andando, ¿no? Porque la primera etapa fue más dura de lo que yo me esperaba, era una etapa de montaña en los Pirineos, la que hizo Napoleón cuando cruzó España, cuando entró en España. Los Caños de Meca también una zona yerma. Claro. Pero a mí yo me vino los Caños de Meca ahí, ¿no? No hay vegetación. Mira, como me estás preguntando, emoción grande
varias partes. Mira, una emoción muy grande fue un símbolo que encontré en León, en una iglesia cerca de la catedral, no recuerdo el nombre, puede ser San Isidoro, creo. Pues allí dentro hay un cáliz, algo que se considera un cáliz, era el cáliz de Doña Urraca. Doña Urraca era una reina española de la Edad Media. Ese cáliz de Doña Urraca se dice que tiene una parte en ese cáliz, una parte que sí se ha descubierto que es del siglo I, ¿no? Entonces dice, ay, mira, esto viene de la Jerusalén del siglo I, se han encontrado también como unos restos. Y entonces se dice que puede ser el cáliz. Da igual que sea o no, lo importante es el símbolo. Yo ahí entré y sentí algo muy fuerte. Claro, eso puede ser algo real, que sea espiritual, ¿no? Pero también puede ser algo que la tradición, ¿no?, ha absorbido, el objeto absorbe esa fe de la tradición, y uno eso lo tiene, ¿no? Porque el cáliz, si lo vemos, el cáliz sigue siendo símbolo de la feminidad. El cáliz es la copa que se abre. Incluso el propio camino, como hemos dicho, que es símbolo de la feminidad, aunque vayamos a ver al apóstol, el apóstol Santiago se dice en la tradición que fue el primero que bebió del cáliz. Cuando el Cristo ofreció el cáliz, el apóstol Santiago fue el primero que bebió, según la tradición, ¿no? Las tradiciones medievales de estos mitos que tienen. Y la copa, entonces, ese santo grial, es símbolo de la feminidad. ¿Y cuál es el símbolo del camino? La concha. Y la concha, si veis en mi libro La Puerta del Gozo, ¿no?, aparece el nacimiento de Venus, que nace de una concha. Entonces, el nacimiento de eso que hemos visto, de esa feminidad, de ese gozo. Por eso ese camino está arriba. Cuando tú miras el cielo, cuando te levantas temprano a caminar, sobre todo por León, y caminas en ese páramo, la mayoría de las personas se levantan muy temprano, a las 4 de la mañana, para que no le coja ese sol, ¿no? Y andan por la noche. Tú miras el cielo, lo que te encuentras arriba es la Vía Láctea, esa Vía Láctea, que va, además, un camino que va del este al oeste también, de la salida del sol a la puesta del sol. Tiene todo que ver con lo cósmico y con las tradiciones anteriores. Pero la máxima emoción que yo tuve fue la subida a Ocebreiro. Ocebreiro es ya el primer enclave de cuando tú entras en Galicia, ¿no? Tú empiezas en Francia y pasas por muchas comunidades, ¿no? Navarra, pasas por Logroño, después pasas por Palencia, por León, y cuando ya estás saliendo de León pasas por el Bierzo, que es hermoso, hermosísimo, lleno de símbolos, lleno de iglesias. Un pueblecito que, aunque haya 3 casas, hay una iglesia gigante, ¿no? Era como que lo importante que era el Camino de Santiago como núcleo vertebrador en toda la Edad Media. Era un camino de comunicación de las nuevas ideas, sobre todo de las construcciones. Por eso el gótico se esparce, por eso en León hay una catedral maravillosa, y esa catedral es francesa, Burgos igualmente. Y entonces ese camino vertebrador, cuando llega a Galicia, cambia, porque es verdad que Galicia es otra comunidad o otra energía totalmente distinta. Y cuando tú subes una subida que tienes por una montaña, sube unos 1200, 1300, pero es una subida rápida, abrupta, quiero decir, que no es 1200 así, sino que de repente tienes que subir, ¿no? Y cuando llegas arriba a esa iglesia de Ocebreiro, entras, te encuentras allí otro cáliz de un milagro que se hizo famoso en la Edad Media. De hecho, todos los mitos que vienen del Santo Grial, las óperas de Wagner, sobre todo, se basan en el milagro que ocurrió en esa iglesia, con ese cáliz. Y allí hay unos franciscanos que te miran con un amor tremendo, que tienen también la letra Tao como símbolo. Hemos dicho que San Francisco lo usó como símbolo, el Tao, él amaba ese símbolo. Y allí esos franciscanos, cuando tú entras, te miran con un amor. Yo recuerdo que uno entró, yo me quedé allí sentado en la iglesia y me dice, ¿quieres la bendición? Le digo, sí. Y me dio una piedra con una flecha. No sé si la he traído aquí. Ah, sí, mira, aquí la tengo. Entonces me dice, toma, para ti. Las flechas son las flechas del camino, que fue un padre franciscano el que revitalizó este camino para el siglo XX, y él se inventó a poner flechas para indicar, para que la gente no cogiera por otros caminos, ¿no? Y entonces me dio esta piedrecita y me dio una bendición. Y la bendición me sorprendió el final,
no es la bendición típica de, ay, que te bendizca, como un ritual ya yermo, que no tiene sentido. Sino este franciscano le buscaba el sentido. Y lo que me gustó fue el final. El final, me dijo muchas cosas y el final me puso la mano aquí y dice, sé feliz y haz felices a los demás. Y yo creo que esa es la enseñanza. Es primero ser feliz uno mismo y después compartir esa felicidad con los demás. Esa es la enseñanza verdaderamente espiritual que yo puedo tomar del camino, ¿no? Y me emocioné al entrar, y tanto me emocioné, allí estaba solo, porque yo iba cantando, sabéis que yo canto gregoriano de vez en cuando, ¿no? Hemos visto. Entonces, tenemos un vídeo, hemos puesto aquí. Ah, habéis puesto el vídeo. Hemos puesto ¿no? el cante, no el vídeo. Vale. No tenemos todavía esa capacidad de transmitir por televisión. Entonces yo iba entrando, sobre todo en las iglesias femeninas y las iglesias dedicadas a María Magdalena o con figuras de María Magdalena. Eso es un símbolo de esa otra parte de la feminidad que estuvo denostada durante un tiempo, ¿no? En 1960 hubo un papa que pidió perdón por eso, ¿eh? Porque en la Edad Media, en el año 900, el 1000, se confundió a María Magdalena con la prostituta y se decía que fue prostituta. Y es otra en la Biblia, ¿no? Entonces en 1960 pidió el Papa perdón. Claro, no lo pone. Entonces era como para decir, fue como Juan Pablo II la llamaba la apóstol de los apóstoles. ¿Por qué? Porque fue la primera en recibir la palabra, fue la primera en sentir la resurrección de su maestro. Y entonces ahí, en el Camino de Santiago, hay muchísimas iglesias dedicadas a María Magdalena. Y si no están dedicadas, tienen una capilla. Y tienen algunas esculturas tremendas. Son unas esculturas que se ve a María Magdalena con mucha sensualidad, es decir, femenina, siendo femenina, orgullosa de ser lo que es, pero se ve mirando la cruz, sintiendo a su Cristo, sintiendo su cuerpo, ¿no? Sale como medio desnuda, es decir, y con el pelo largo. Y es decir, mira, está la parte de la feminidad, esta, que también te vamos a escuchar, coge esto. Ah, vale. Ah, soy yo. Et antiquum documentum novo scedaritui restes fides supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus. Bueno, pues Me quedo Radio Esquina mirando el vídeo también porque se ve el Cristo. con pocos recursos, pero... Se ve ese Cristo, ese Cristo que se ve, es un Cristo muy especial, que se repite mucho, ese de Puente la Reina, se repite mucho en el Camino de Santiago, que es un Cristo, en vez de con las manos así, está con las manos así, es decir, tiene una pata de oca. La oca es un símbolo especialísimo en el Camino, es un símbolo oculto que fue transmitido por los templarios también. Y este símbolo lo que nos está indicando es el Hamsa, el símbolo de la India. El Hamsa es el cisne. ¿Qué es el cisne? El cisne es una maravilla, es el cuento del patito feo, ¿no? Sí. Es cuando nosotros somos patos, ¿no? O nos consideramos patos, pero hay algo interior que te está diciendo, no, tú tienes una belleza espectacular, tú tienes la belleza del ser humano. Eso es la espiritualidad, eso es el cisne. Y eso es lo que nos está diciendo ese Cristo ahí, con esas tres patas. Entonces es un símbolo más antiguo todavía, es un símbolo druídico, podríamos decir. Pero claro, estos símbolos en la Edad Media se ocultaban dentro del cristianismo. Entonces, tú preguntándome por esa parte más emocional, yo cuando llegué a Ocebrerio lloré. No te puedo decir el por qué, pero era un llanto de limpieza. Es como cuando uno se limpia. Y yo en el camino lo que he sentido es que he dejado atrás, o por lo menos he visto, cosas que no quiero hacer, cosas que no soy, ¿no? Yo esto no soy.
Y entonces como que decir, lo dejo atrás. Y me he encontrado un camino que es como la Carta del Sol, ¿no? Es una hermandad de caminantes que van andando hacia una meta, que lo importante, como hemos dicho, no es la meta, no es llegar a Santiago, y en que en ese camino, sobre todo en las primeras etapas, en las últimas están más masificadas y gente empiezan ahí, ¿no? Hay gente que empieza a ensarriar así, ¿no? Y hacen 4 o 5 días en grupo. Así bueno, iban hablando, pero ese camino en realidad... Tenemos que terminar y ya la última pregunta, porque es que, claro, hablando contigo... Se va el tiempo, ¿no? Se va el tiempo volando. Y con Antonio, obviamente, sois dos personas que aportáis mucho a Radio Esquina. Al final, el objetivo está cumplido y al final, aparte de crearte a ti, ser una persona y reflexionar y tu espiritualidad, supongo yo que habrá aumentado, se habrá valorado, se habrá considerado. ¿Ha quedado en este camino muchos amigos nuevos y amigas? Muchísimos, sí. Puedo decir cientos. ¿Qué dice? Claro. Es que cuando lo hace entero, si hace un trocito, pues serán menos. Pero en 33 días ya he dicho que tú empiezas a conocer a mucha gente. Y llegas a los albergues compartes. En los albergues, cuando uno llega, bueno, te puedes quedar en hoteles si quieres, ¿no? Pero la vivencia es compartir en un albergue, todos durmiendo en litera. El aforo estaba a la mitad, pero dormíamos en litera. Y ahí tú compartes todo, compartes las duchas, compartes a veces la comida. Y cuando andas, compartes tu vivencia, compartes las penurias y compartes las alegrías. Cuando alguien necesita apoyo y tú estás viendo a alguien así, tú llegas y lo saludas y empiezas a hablar y tú ves que esa persona ya se le olvida lo que le duele. Mira, hay una oración que dice, mira, que es como llevar aquí la oración del peregrino. Dice, aunque hubiera recorrido todos los caminos, cruzado montañas y valles desde oriente hasta occidente, si no he descubierto la libertad de ser yo mismo, no he llegado a ningún sitio. La oración es más larga, pero yo me quedaría con eso. Por ejemplo, aunque hubiera compartido todos mis bienes con gente de otras lenguas y culturas. Si queréis aprender idiomas, yo hablé, ahí practiqué mi italiano, practiqué mi inglés. He hecho amistad con peregrinos de 1000 senderos, o compartidos albergues con santos y príncipes. Si no soy capaz de perdonar mañana a mi vecino, no he llegado a ningún sitio. Aunque hubiera cargado mi mochila de principio a fin y esperado a cada peregrino que necesite ánimo, o cedido mi cama a quien llegó después, o regalado mi botellín de agua a cambio de nada, si de regreso a mi casa y mi trabajo no soy capaz de crear fraternidad, poner alegría, paz y unidad, me suena mucho no he llegado a ningún sitio. Me suena mucho a San Francisco de Asís. Claro, mira, aquí tengo la oración de San Francisco, porque yo sabía que tú lo ibas a decir, que esta que dice, me suena mucho. No, oh Señor, no pide. Lo bueno de la oración es cuando tú pides, bueno, tú puedes pedir, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero la oración real, o es decir, el pensamiento real, en el Tantra se usa mucho, es todo lo contrario, es decir, transfórmame en qué. Y dice, oh Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde hay error, que lleve yo la verdad. Y donde hay desesperación, que lleve yo la esperanza. Donde hay tristeza, que lleve yo la alegría. Y donde hay tinieblas, que lleve yo la luz. Pues, si soy capaz de eso, no me diga que tengo que ser feliz por fuerza, ¿no? Claro que sí. Pues, bueno, el libro tendremos pronto, ¿no? Ya ¿los pilares suficientes, como dice Esperanza, para el nuevo libro? Sí, ya tengo la inspiración. Los primeros días ya tengo la trama. Va a ser una novela. Entonces, poquito a poco, todo no he empezado a escribirla, evidentemente, ha llegado aquí. Ahora vamos un poquito a las playas.